Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Soy Mercedes, voy a ser su anfitriona el día de hoy y hoy estamos con alguien que es conocido para el podcast, para quienes han oído episodios anteriores, puede que ya reconozcan esa voz. Así que voy a empezar solo por decir hola. Hola, ok. A ver si realmente reconocen esa voz. Hola. Es la voz y la tonada. Creo que Es verdad. Hay varias pistas, ¿no? Cierto. En eso. Así que bueno, estamos hoy con David Roberts y nos estás acompañando para hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con las adicciones, con la perspectiva bíblica, con la esperanza en medio de las adicciones. También, porque hay. Así que vamos a empezar haciendo lo que siempre hacemos y hablando un poquito sobre vos para conocerte un poco más, para que los oyentes puedan conocerte un poco más. Quizás algunos te conocen y han escuchado algún episodio anterior, pero como puede siempre haber algún oído nuevo por ahí, Seguro. Entonces vamos a hacer una breve presentación nuevamente. Bueno, perfecto. Entonces, sabemos que vos estás acá en el Seminario Bíblico del Uruguay, pero contanos un poco de vos y de qué es lo que haces acá, pero también qué tiene que ver tu servicio con el tema de las adicciones. Bien, perfecto. Muchos que me conocen a mí como Dave. Mi nombre es David o David, como se pronuncia en inglés. Soy misionero de Estados Unidos. Yo con mi familia llevamos, desde 2010, llevamos como 15 años, 16 años como misioneros en Sudamérica. Primero en Argentina y ahora llevamos 4 años y medio ya en Uruguay. Aquí en el seminario, yo comencé a servir en el seminario hace menos de 2 años. Llevo aquí trabajando a la vez como profesor de Biblia y alguna materia, pero también trabajando con vida estudiantil. En algún momento, no sé cómo, llegué a ser uno de los anfitriones de este podcast contigo, Mechi, pero bueno, Dios ha abierto puertas en distintos lados. Y una de esas puertas me llegó también por algo inesperado, fue trabajar como consejero de adicciones. Yo comencé con eso como profesión, trabajando en el ámbito secular para el Estado en Estados Unidos años atrás, trabajando con menores y familias, con causas judiciales y también con ciertas adicciones o consumo de alcohol, de la droga. Entonces, cuando fuimos a Argentina, yo pensaba, bueno, eso queda atrás. No voy a seguir trabajando en esa temática, porque fuimos para trabajar en la plantación de iglesias y lo hicimos, pero como siempre obra de formas inesperadas, Dios abrió otra puerta para ayudar a algunos ministerios de recuperación de adictos. Entonces me involucré de nuevo y terminé dedicándome como 6 años a ese ministerio en Uruguay, en Argentina. Y fue un gran desafío, pero a la vez tuve la oportunidad de ver la obra de Dios en personas, en familias restauradas, personas llegando a Jesús de verdad y realmente recuperándose.
con muchos desafíos aparte, recaídas y otras cosas. Entonces, cuando llegamos a Uruguay, yo tenía la idea que no iba a seguir en ese ministerio de la misma manera, pero... Otra vez, ¿no? La parte 2. Sí. Ahora otra vez se cierra el capítulo. No, estaba tratando de escaparme. Yo sigo trabajando en eso, pero es una parte del ministerio que hago. O sea, ahora hoy en día a veces apoyo a algunos ministerios que ayuden a los adictos y hago algo de consejería con algunas personas que están buscando salir de una adicción. Hoy en día la mayoría de consejería que yo brindo en cuanto a adicciones es para hombres que están luchando con el problema del sexo problemático, pornografía, temáticas así, más que con sustancias, pero ayudo a algunos con eso también. Sí, bueno, eso justamente era parte de las cosas que tenía para preguntarte, ¿no? Porque cuando hablamos de adicciones, bueno, adicciones puede ser un término muy amplio, ¿no? Sí, porque cierto. quizás hablamos y lo primero que pensamos seguramente cuando una persona oye la palabra adicción, Sí. bueno, lo vincula a algo, ya puede ser el alcohol, puede ser ciertas sustancias, o bueno, depende de un montón de cosas a qué lo vinculamos primero. Sí, llega una imagen a la mente. Sí, seguramente creo que acá es como uno que anda por las calles y tal vez está buscando, está en situación de calle, tal vez adicto a la pasta base, tomador. A veces tenemos esa imagen y que están robando, tal vez para continuar con su adicción. Y has trabajado entonces en diferentes partes del mundo y en diferentes perspectivas, ¿no? Con personas en situación de adicción. ¿Pensás que cambia algo a través de, o sea, la geografía o lo cultural? ¿Hay diferencias? Yo sé que hay diferencias en cuanto a lo que están consumiendo. Hay diferencias en cuanto a tal vez los prejuicios sociales en cuanto al estado de cada país y cómo está abarcando la temática, si hay recursos o no. Pero en cuanto al consumo, yo creo que tiene que ver con acceso, tiene que ver con oportunidades, pero lo que no cambia en ningún lado es el estado del corazón y la parte espiritual. Entonces lo que la Biblia nos enseña en cuanto al problema del pecado del hombre o el humano, eso es igual en todos lados del mundo. Entonces hay muchas cosas en común, tal vez lo más importante, pero hay diferencias. Pero qué interesante eso y qué importante tener en cuenta, ¿no? El factor del corazón. Exacto. Sí. Y me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver con esto que decías, ¿no? La Biblia y las adicciones. Como cuando uno dice, bueno, vamos a tener una perspectiva bíblica sobre esto. Sí. ¿Cómo nos adentramos en eso, Dave? Buena pregunta. Y bueno, primero sabemos que si uno busca la palabra adicción en la Biblia no aparece. O sea, la palabra adicto tampoco. Entonces, investigando un poco sobre el origen de esa palabra, sabemos que viene de la palabra de latín que es addictus, que se refiere a una persona como la entrega a algo o a alguien. O sea, tiene que ver con, por ejemplo, llegar a servir a algo, a alguien, o adorar, o sea, aún ser un esclavo de alguien, como ser el siervo. Que algo sea tu señor. Exactamente. Entonces, aunque la palabra no esté en la Biblia, los conceptos están y nos enseñan mucho sobre las adicciones. No podemos pensar en la adicción como cristianos sin pensar en el pecado y cómo habla la Biblia sobre el pecado. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Romanos, habla mucho del pecado como una esclavitud y que deberíamos dejar esas esclavitudes a
al pecado y llegar a ser esclavitudes a la justicia de Dios, que es otra cosa. Entonces, ¿cómo tiene que ver con la adicción? Con la adicción, cualquier persona es un esclavo a una sustancia o a una conducta o a una u otra persona. Cuando el mundo habla de codependencia, eso es como una adicción con otra persona. Uno no puede dejar su vínculo, aunque sea tóxico, aunque sea dañino, porque hay cierta adicción, hay como un apego espiritual, emocional e incluso físico. Sí, mientras hablabas pensaba eso, ¿no? Que hasta a nivel fisiológico se pueden dar esas uniones, esas cuestiones que juegan también en la adicción. Sí. Y hablando de eso, ¿cuáles son las distintas adicciones o algunas de las distintas adicciones que puede haber? Bueno, seguramente van a quedar algunas por nombrar. No, hay muchos y con mi definición de adicciones es difícil decir que todos no tienen algo. Que generalmente hay cierta relación que tenemos con algo que puede ser que puede generar una conducta compulsiva, o sea, como con las pantallas, o sea, pensando en eso que generalmente no es algo tan nocivo, puedes llegar a ser una adicción porque tenemos como patrones con una pantalla, la relación con el celular, con otra cosa, es compulsiva, o sea, sin pensar, siempre estamos como atados al celular, la pantalla, los mensajes, lo que sea, y interfiere con el día, con la responsabilidad que tenemos, ocupa mucho tiempo de la mente. Ahora, el daño no es tan inmediato, las consecuencias no son tan drásticas, pero es un ejemplo de una adicción. Sí, pensaba esto de que, claro, normalmente, no quiere decir que en todos los casos, pero eso, las consecuencias no son tan inmediatas. Sí. Entonces llegamos, o nos engañamos también a nosotros mismos muchas veces, porque es parte, ¿no? Un poco. De que no es tan nocivo, pero es muy masivo. Entonces, es algo que creo que fácilmente compartimos la mayoría de la población, la relación con las pantallas, ya sea a mayor o menor medida. ¿Qué importancia tiene en cuanto a cualquier tipo de adicción identificar una relación, cuando uno está teniendo una relación problemática, ¿no? Exactamente. Con eso. Porque hay sustancias que lógicamente quizás no tenemos contactos, ya al primer contacto ya es una situación problemática. No. Pero hay otras como la comida o no sé, esto que hablábamos, las pantallas, que no es necesariamente problemático. No necesariamente se va a volver una adicción. Pero sí, cuando tenemos una relación problemática, poder prender una lamparita de alerta, ¿no? Exactamente. Y por eso cuando hay una evaluación de una persona para ver si es adicto o no, algunas de las preguntas tienen que ver con su consumo o su hábito, si está aumentándose. Eso es uno. Si está como cada vez más, con más frecuencia, más intensidad, más cantidad, eso es una señal que hay una adicción que está desarrollándose. Otra pregunta tiene que ver si esa persona está descuidando una parte de su vida, en el trabajo, en la familia, con las amistades, si está aislándose más. Eso es una señal. Otra es si la persona ha intentado dejar su adicción sin éxito. Es una buena señal que esa persona tiene una adicción. Y si hablamos de términos bíblicos, es como esa persona está llegando a estar esclavizado a un pecado específico y ha llegado a ser compulsivo. O sea, la persona no está pensando conscientemente en lo que está haciendo, lo hace por hábito y le cuesta prevenir o aún eliminar esa conducta de su vida. Ahora, una pregunta un poco jugada, si se quiere. Dale, sí, decime.
¿Hay recuperación, por ejemplo, para quienes tienen adicciones con sustancias, drogas, alcohol? Sí, cierto. Hay recuperación. Yo puedo decir con certeza que hay personas que se han recuperado de la adicción a la droga, alcohol, al sexo, a la pornografía, a las pantallas. O sea, eso... Esa era mi segunda pregunta, ¿no? Sí, porque, claro. Sí. Y hay pasos que favorecen una buena recuperación. Entonces quiero diferenciar un poco. Hay formas naturales de superar algunas adicciones. Hay otras adicciones que son muy fuertes y a veces los profesionales dicen que no hay cura, no hay solución, no hay salida, pero aún con ese caso he visto personas que han salido con una recuperación espiritual y en ese caso yo creo que podemos decir Dios hizo un milagro, hizo una obra sobrenatural en esa persona, en su corazón, porque ha dejado una adicción que muchos dicen que no se puede dejar. Entonces yo digo que sí, hay como formas y pasos naturales que sí ayudan, pero cuando la recuperación espiritual es otra cosa. Creo que eso es la única forma de realmente recuperarse de todas las adicciones en uno, porque hay muchas personas que dejan una adicción para otra. Ponemos el alcohol, pero termina adicto a la pornografía y otra cosa. O sea, el corazón no se cambió. Uno cambió una adicción para otra. Entonces termina tal vez aún peor, porque a veces pasa así. Porque quizás también estaba esa costumbre de ser esclavo de cierto señor. Tal cual. Entonces... Tal cual. O sea, el alma está buscando a quién adorar. Yo estoy convencido de eso. Creo que la Biblia nos enseña eso. Entonces, está buscando adorar a alguien, a algo. Entonces, está buscando hacer una conexión profunda con una otra persona o una cosa, cuando no pasa tal vez con la parte relacional. Entonces, ¿dónde figura eso en la Biblia desde el principio con la idolatría? Creo que las adicciones tienen que ver con eso. En una idolatría porque estoy poniendo mis deseos, mis anhelos físicos, personales, primero en mi vida. Estoy excluyendo a Dios de esa parte de mi vida, tal vez de toda mi vida. Pero hay algo espiritual en mí que quiere adorar. Quiere encontrar algo digno de adoración. Y a veces se conforma... Y de servicio, de entrega, ¿no? Que era esta definición que dabas al principio. Tal cual. Y piensa en el principio que no, yo estoy dominando esto, yo tengo control, pero hay muchas personas que terminan diciendo, no, yo terminé dominado por el Paco, la bebida alcohólica, por una mujer, por la pornografía, por muchas cosas más. Bueno, eso estaba pensando cuando decías esto, como ciertas señales que podemos tener de que algo nos está dominando. Y una era esto de, bueno, intentaste dejarlo y no pudiste, pero pensaba que hay algo muy característico también, que es esto de pensar, no, ¿para qué voy a intentar si yo ya sé que cuando yo quiera lo dejo, ¿no? Sí. Nos engañamos. Sí. Y bueno, también el pensar que de alguna manera somos autosuficientes. Sí. Eso no colabora con esto, ¿verdad? Sí. Y así que también es una buena práctica intentar como separarse de estas cosas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las pantallas, esto que estamos hablando, que con lo que convivimos día a día, ¿no? Sí. Y es una buena práctica decir, bueno, si realmente no me está dominando, entonces no me va a dominar, claro. de hecho. Sí. Pero esto que estamos hablando y esto lindo de la esperanza en medio, ¿no? de las adicciones y que hay recuperación y esto que compartías,
obviamente no quiere decir que está exento de dificultades, de desafíos que pueden llegar a ser muy grandes. Ujú. Pero ¿cómo ves vos, habiendo acompañado a algunas personas en este proceso, ese camino de recuperación con sus valles, con sus montes, con sus desafíos? Sí. ¿Cómo ves la mano de Dios en medio de eso? De todo ese proceso. Mm. Se ve la mano de Dios en muchas etapas y por supuesto una recuperación espiritual. Sabemos que la obra acompaña a la persona a través de todo. Yo tengo un dicho que comparto con muchas personas, es que la recuperación no se trata de un mes, un año, 2 años, se trata de toda la vida. Porque si somos creyentes, tal vez comenzamos en un proceso, tal vez conocemos a Dios a través de la búsqueda de una salida de una adicción y comenzamos a intentar dejar la sustancia. Pero en Cristo encontramos mucho más. Encontramos no solamente una salida de una adicción, sino algo que llena el vacío en nuestro corazón. Encontramos sentido, significado, una familia espiritual, una comunidad que puede ser la iglesia. Entonces, Dios va obrando en cada paso. Creo que en el principio es un quebrantamiento. Uno llega a entender la profundidad de su situación y que es incapaz de salir solo. Generalmente la persona clama a otros, a un familiar, una pareja, un amigo, pero reconoce que solo no va a salir. Creo que ahí cuando Dios y el Espíritu Santo convence a una persona de eso, es el inicio. Es el inicio. Ahora, hay muchas personas que con momentos de quebrantamiento, que tocan fondo y se sienten mal, pero realmente no hay un proceso espiritual. Es solo se sienten mal, culpables y quieren salir de ese estado anímico, emocional, Sí. pero no buscan a Dios, no buscan realmente un cambio duradero. Entonces, a veces hay como recuperaciones falsas, digamos. Tal vez una persona se siente mal de la consecuencia, pero no fue Dios llegando a convencer a esa persona, no solamente de su adicción, de su necesidad de Dios, Claro. que sí. es fundamental. Sí. Sí. Eso es una parte. Después, Dios obra a través de otras personas y uno tiene que seguir y permanecer, que a veces es la parte más difícil. Sí, bueno, eso es que lo curioso o no de esto es que vemos exactamente lo que todos compartimos, ¿no? Sí. Es decir, la naturaleza de nuestro corazón, la necesidad que tenemos de Dios y el desafío de la perseverancia, ¿no? Sí, Esas cosas que todos compartimos, obviamente no quiere decir que no haya mayores dificultades en algunas situaciones, obviamente que sí. Y también esto de, bueno, muchas veces el querer cambiar las situaciones, pero sin estar dispuesto a cambiar el corazón, o a cambiarlo, no, a que Dios cambie nuestro corazón y lo vaya transformando. Pero decías algo, mencionabas a la familia, ¿no? Qué importante también la dimensión de la comunidad, de las personas que acompañan. Sí. Y vos también has trabajado con familias. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, es más complejo, pero es necesario. Porque si uno no tiene apoyo, cuesta mucho porque muchas personas en adicciones luchan con la soledad, con culpa. Entonces la adicción siempre lleva a una persona a alejar a otros o a aislarse. Se aísla de sus relaciones y sus vínculos, salvo que esa persona está consumiendo, están con la misma adicción. Pero siempre hay una consecuencia. Y en lo espiritual con Dios, el pecado siempre genera cierta brecha. Entonces con la familia, creo que hay familias que no pueden en algún momento acercarse a su familiar por el daño y no es una situación tóxica. Entonces en ese proceso depende de la situación,
a veces la familia se acerca porque ve algo genuino en esa persona, en su proceso de recuperación, y van como probando y buscando volver a tener confianza y reconciliación. Y en otros casos, a veces, siempre es necesario eso de reconocer las fallas y en algún momento pedir perdón. Y para los otros tienen que llegar a perdonar. Y no es siempre el adicto que tiene que, no es solo el adicto que tiene que pedir perdón. En muchos casos hay situaciones familiares donde también los padres han cometido errores y deberían pedir perdón también por algo dicho o una mala conducta, lo que sea. Entonces siempre es complejo la parte de la familia compleja, pero muy necesario. Porque uno tiene que estar en comunidad. Sobre todo con Dios, en relación con Dios, pero es clave esa parte. En el principio cuesta a muchos adictos no querer arreglar todo ya. Claro. O sea, como ese deseo de tener su sustancia ya, a veces se traslada. La inmediatez, claro. Sí, exactamente. A las relaciones, como quieren recuperar todo de un momento a otro. Sí, de un momento a otro, en la primera etapa. Cuando hay personas a veces dañadas por la mala conducta de esa persona. Entonces, hay tiempos. El momento justo va a llegar, pero uno tiene que permanecer y esperar ese momento. Sí. Bueno, imagino también desafíos de carácter, paciencia. Ahí también Dios teniendo la oportunidad de desarrollar el fruto, ¿no? Porque imagino que debe ser también ese un tema. Sí. Pero claro. Enfrentar la frustración sin la adicción, sin la sustancia, sin esa mala conducta. Eso es un gran paso, porque uno se desespera y quiere aliviarse ya. Exacto, y permanecer conviviendo con esa realidad, ¿no? Que a uno no le gusta. De repente. Sí, tal cual. Sí, y en algo tan fundamental que es en la Biblia también esto de estar en comunidad. Entonces, pero qué importante es también en medio de esos procesos de, reconciliación. Sí. Habiéndose ya reconciliado con Dios, el tener igual gente alrededor que también apoye, ¿no? Sí. Quizás no es en primera instancia las personas más cercanas o las personas que más fueron impactadas por la situación, pero sí que haya esta dimensión de comunidad, de iglesia. Tal cual. Hay muchas personas que no tienen familia que realmente apoya. Están solo por distintas circunstancias, pero a veces en un ministerio, un grupo de apoyo, en una iglesia, integrándose en una iglesia que comprende algo de la adicción y por lo menos tiene compasión y misericordia, encuentra comunidad, encuentra apoyo y eso es un gran aporte en su recuperación. Y Dave, ¿cómo llega una persona a... vos comentabas que has trabajado en diferentes lugares y demás, pero ¿cómo llega una persona de repente a conocer un lugar donde... O sea, ¿cómo llega a querer recuperarse y querer recuperarse también en un ámbito cristiano? Sí. Supongo que habrás visto diversidad de casos. Sí, yo sé que hay chakras de recuperación, hay iglesias que trabajan bastante en eso, hay programas grandes que son muy conocidos a un nivel internacional y tienen sus reputaciones y algunas personas han tenido muy buenas experiencias, otras personas no tanto. Entonces creo que la mejor forma es preguntar y averiguar y hablar con personas que han pasado por ese programa o ministerio para entender muy bien, investigar muy bien, porque hace poco hablé con alguien que fue para recuperarse en
en un lugar y después de un par de días volvió y no tenía buena referencia. Entonces, creo que hay algunos casos así. Tal vez gente con buenas intenciones, pero a veces no es la mejor forma o es el mejor lugar y menos para alguna persona que... Porque tienen estructuras. Sí, es una internación. Si estamos hablando de un grupo de apoyo, un proyecto ambulatorio, eso es otra cosa, no es el mismo compromiso. Pero creo que es eso, averiguar y hablar con gente que sabe y ver. Pero yo sé que hay opciones. Hay algunas personas tal vez que han recibido ayuda de parte del Estado, pero si es cristiano, una familia cristiana, mi recomendación sería que siempre esté acompañado por la iglesia. Y eso también habla a la iglesia toda, ¿no? De poder realmente ser sensibles y con un corazón enseñable para poder aprender a acompañar diferentes situaciones, ¿no? Sí. Porque estamos llamados a acompañar todas esas situaciones. Con mucha sabiduría. Porque, ojo, con ese trabajo es complejo y cuando uno está bien a veces es muy bonito y cuando está mal es terrible. Entonces hay que tener mucha sabiduría y conocer bien la temática. Y sería, bueno, para todo otro capítulo también la perseverancia de la iglesia en esto de acompañar, porque tampoco es que al primer momento feo, no funcionó, claro, esto está mal, no está funcionando. Sí. Entonces es todo un tema abierto y para profundizar. Cuando estaba trabajando en el ámbito secular, el dicho que teníamos era que un adicto recuperado promedio recae 7 veces. O sea, eso era la mentalidad. Yo nunca vi un estudio sobre eso, pero era el dicho. Sí, como una pequeña encuesta casera. Entonces yo tengo un amigo que se recuperó de la adicción a la cocaína y no volvió a tener aún el deseo ni el anhelo, pero fue una conversión muy, muy dramática y lleva 20 años sin recaer. Sí. Entonces, por un lado, creo que es bueno reconocer esos conceptos para reconocer que Dios obra. La mano de Dios puede hacer un milagro que normalmente no va a ser en todos los casos, pero obra y a veces igual obra en personas que pasan por procesos más largos. Exacto. No idealizar ninguno de los dos casos. No. Sí, a mí realmente me sucede ahora compartiendo esto, ¿no? También de compartir algún testimonio de mi familia que también fue como más drástico en cuanto a, bueno, nunca más era un tema de alcoholismo y de cigarros y demás. Entonces, y también, o sea, fue realmente, no tuvo más deseo de eso, pero siempre digo lo mismo, eso no significa que Dios no obre en un proceso más largo. Y tiene sus propósitos. O sea, a veces en un proceso más largo Dios está haciendo algo aún más grande. Esto lo decimos también en este sentido de no bajar los brazos, ¿no? No. De perseverar, Sí. al fin y al cabo. No. Y yo he visto también personas, hijos de padres que recayeron y no volvieron a la iglesia, pero padres firmes que han conocido a Cristo, que siguen bien, permaneciendo en el camino. Y eso fue un milagro también. Entonces hay muchos ejemplos, pero Dios es fiel y va a manifestarse de muchas maneras. Sí, y de la forma que Él sabiamente lo considere, ¿no? Exacto. Para terminar, siempre hablamos, ¿no? de unas palabras de aliento. Y en este caso, las palabras de aliento quería preguntarte, bueno, para alguien que esté pasando por una situación así. Y por otro lado, para una familia que tenga a alguien que esté pasando por una situación de adicción. Bien. Para esa persona que está luchando con una adicción, y aunque sea, tal vez no es la droga,
no es una sustancia, tal vez es la pornografía, es otra cosa, es estar adicto a videojuegos, por ejemplo. Creo que uno es que Dios te espera con los brazos abiertos, ya sabe y te ama, y siempre hay un camino. Hay un camino, pero hay que juntarse con los sabios, ellos que conocen bien cómo ayudarte espiritualmente y con la adicción. Eso sería una palabra de aliento para esa persona con una adicción. Y por la familia, creo que mi palabra de aliento sería que no se rindan nunca, que Dios es fiel y va a demostrar su fidelidad. Siempre queremos ver una recuperación inmediata, queremos ver un paso hacia esa recuperación, pero que Dios es fiel y que no bajen los brazos en ningún momento, porque ama aún más a tu hijo, a tu hija, a tu familiar, que usted ama a esa persona. Y eso me ayuda. Incluso conoce tu sufrimiento, tu angustia, y está presente, aunque no está viendo su mano todavía. Eso sería mi consejo para esas personas. Muchas gracias, Dave. También muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando este episodio. Nos reencontramos en un próximo episodio de Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Bendiciones para todos. Bueno, bendiciones. Gracias. Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo. Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobiblico.com.